Eso es lo que tenemos que hacer. Pero después Jesucristo, en Hechos capítulo 1, versículos 8 al 12, te habla después también sobre la parte en que nosotros tenemos que hacer discípulos con el poder del Espíritu Santo. Te dice, el versículo 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, habiendo ellos fue alzado, y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones galileos, porque estáis mirando al cielo, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como les habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén. Entonces Jesucristo le dijo a los discípulos que ellos tenían que recibir la presencia del Espíritu Santo para poder cumplir la función de hacer misiones y la función de hacer discípulos. Entonces Jesucristo resucita y pasó 40 días con sus discípulos exactamente. Y estuvo un tiempo en Galilea, y fue cuando en Mateo 28 a la gran comisión. Después va a Jerusalén, y ahí es cuando en Jerusalén entonces le dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y después ascendió al Padre. Y después, 10 días más tarde que Cristo asciende, el día de Pentecostés, en Jerusalén, la iglesia que estaba básicamente escondida, huyendo porque a Cristo lo habían matado, y los discípulos estaban asustados de que los puedan matar, se para Pedro y predica un mensaje donde en un solo día testificó de lo que Dios había hecho en sus vidas. Y en un solo día, más de 3,000 personas comenzaron el camino al discipulado en Cristo. ¿Por qué? Porque yo tengo que comprender que la misión del Espíritu Santo en mi vida requiere el poder del Espíritu Santo. Y ese poder del Espíritu Santo me hace a mí entonces hacer discípulos una prioridad para sus discípulos. Hay personas que comprenden o piensan que este poder del Espíritu Santo es puro conocimiento. Y entonces se pasan toda su vida leyendo, y entonces te dicen que un discípulo es una persona que conoce mucho de la Biblia. Hay otros que te dicen que un discípulo es una persona que se mueve en puros dones espirituales y todo es vuelta a dones y dones, y todo es dones por aquí, dones por allá. Pero no hay nada de conocimiento bíblico ni balance teológico. ¿Qué es lo que Cristo nos dijo a nosotros de lo que era un discípulo? ¿Qué fue lo que Cristo nos dijo a nosotros cuando dijo que toda la ley se resumía en un hecho? Amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, para mí como pastor, la única evidencia genuina de un discípulo de Cristo no es el conocimiento teológico que tiene, porque yo conozco muchos discípulos que no tienen conocimiento teológico, o la capacidad o las cosas místicas o espirituales en que pueda moverse. Porque yo conozco muchas personas que se mueven en cosas espirituales y no son de Dios, sino la capacidad en que ese discípulo o discípula puede amar a su prójimo como a sí mismo y puede llevar el mensaje de Cristo sin que su nombre sea lo más importante, sino que el nombre de Jesús sea lo más importante. Y que no está buscando un crecimiento. A mí me preocupa cuando las iglesias se paran y dicen, queremos ser la iglesia más grande. No. Jesús ya es grande. Yo no necesito que la iglesia sea la más grande. Yo necesito es que la gente comprenda quién es Jesús. Porque esa es mi misión. Entonces, cuando yo pienso en misión y yo pienso en discípulos, yo tengo que entender que primero es un mandato que viene con una acción constante activa, yendo, ir. Segundo, que es a todas las naciones y a todo lugar. Y nosotros aquí en los Estados Unidos hemos sido bendecidos que yo puedo predicarle a un árabe en la esquina, puedo predicarle a un nigeriano al lado de mi casa, puedo predicarle a un asiático en el parque, puedo predicarle a un salvadoreño en una pupusería. Buen sitio para predicar, comiendo pupusas. Puedo predicarle a un costarricense, puedo predicarle a un colombiano, a un venezolano, a un mexicano. Puedo predicarle a un tipo con la bandera confederada diciendo que odia a todos los latinos, siendo latino. Puedo predicarle a un homosexual, puedo predicarle a un heterosexual, puedo predicarle a un criminal, puedo predicarle al mejor de todos los ciudadanos. Dios nos ha bendecido a nosotros con una capacidad misional que en otros lugares no existen. Lo otro que tengo que comprender es que mi misión de hacer discípulos es prioridad por el poder del Espíritu Santo, y que ese poder del Espíritu Santo no es para abusar de dones espirituales, ni es tampoco para abusar de conocimiento, es para que la gente conozca a Jesús. Eso es todo, que la gente conozca a Jesús. Por eso es que el versículo 28, versículo 19 del capítulo 28 te dice, id por lo tanto
y haced discípulos. ¿A dónde? A todas las naciones. El versículo 19 te sigue diciendo eso. A todas las naciones. Entonces somos llamados a ser discípulos en toda parte que nosotros vayamos. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Con el poder del Espíritu Santo, como te dice en Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, los discípulos debemos comprender que es Jesús el que nos envió a la misión y que esta misión pertenece a Dios. En Mateo capítulo 8, 28, versículo 18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Por qué? Porque yo no voy a la misión por mi propio poder. Óyeme, ningún poder espiritual que tú puedas tener o que piensas que tienes te pertenece a ti. Ningún don espiritual que tú crees que puedas tener o piensas que tienes es para tu edificación solamente. Todo lo que nosotros hacemos en la iglesia tiene que ser para la edificación del cuerpo de Cristo. Todo. Todo lo que tú hagas tiene que edificar el cuerpo de Cristo. Es bíblico lo que estoy diciendo. Entonces, pero yo no puedo ir a la misión pensando de que yo no tengo poder de Jesús para hacer la misión. Todo aquel que está en Cristo Jesús tiene poder para hacer la misión. Poder para hacer la misión. Yo te estoy diciendo esto porque lo leí en un libro. O porque un pastor me lo enseñó. Yo estoy diciendo esto porque lo he experimentado. Lo he experimentado. Yo sé lo que es que yo esté en una iglesia y las pedradas no paran de caer rompiendo vidrios por todas partes. Y cuando sales de la iglesia, la Guardia Nacional te llega, te pega contra la pared y te cae a cachazos con el rifle. ¿Y eso es lo que es eso? Yo sé lo que es tener pedraje en mi cabeza o pedraje en mi cuerpo. Yo sé lo que es eso. Yo sé lo que es sentarme en una mesa con familiares, hablarle de Cristo y todos burlarse de mí. Yo sé lo que es que me llamen loco por creer que Cristo Jesús resucitó de la muerte. ¿Qué pasó? No solamente a mí, el apóstol Pablo también decía eso, porque él escribe en Romanos que el evangelio es locura para aquellos que se pierden y salvación para aquellos que creen. Entonces, yo sé que cuando yo voy a hacer la misión, primero no va a ser fácil. Hay personas que hablan de la misión de una forma tan romántica que yo me muero de la risa. Pareciera una misión de Walt Disney. Ningún viaje misionero, ni misión que tú hagas, aunque sea en la vuelta de la esquina, va a ser fácil. Y requiere que tú seas una persona de amor por el Espíritu Santo y de oración. Que tú comprendas que la palabra que tú estás dando no es tuya, que la misión que tú estás haciendo no es tuya, y que antes que tú llegaras ahí ya el Espíritu Santo estaba trabajando en la vida de esa persona. Y que tú comprendas que tú vas con la autoridad de Dios, con la misma autoridad que Jesucristo dijo que Él tenía en Lucas capítulo 4, cuando dijo, porque el Espíritu Santo está sobre mí, o el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, libertar a los cautivos, para liberar a los oprimidos, para dar vista a los ciegos. Entonces yo tengo que ir a la misión comprendiendo de que yo tengo la autoridad del Espíritu Santo que Cristo Jesús me dio a mí en la cruz de Calvario y en la cruz vacía. Y que después me dijo en Mateo capítulo 28, versículo 18, que toda potestad le ha sido dada en los cielos y en la tierra y que nosotros también teníamos esa potestad. Esto es tan importante que nosotros lo vivamos. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a la misión se complica. El apóstol Pablo te habla sobre vergüenza mientras tú estás cumpliendo la misión. En Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17 te dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. ¿Por qué esto es importante? Porque si tú estás aquí sentado y tú eres cristiano, lo más probable es que alguien se haya burlado de ti porque tú crees en Cristo. ¿Cuántos de ustedes no han hablado con familiares y los familiares le han dicho que estás loco porque tú crees en Jesús? ¿Cuántos de ustedes te ven como ya llegó el aleluya Ofrécele una chela para que se emborrache, o dale droga para que esté, o vamos a sacarlo, vamos a molestarlo, vamos a hablar lo que nosotros creemos. La realidad es que ser cristiano y cumplir la misión de Cristo a veces puede llegar en nosotros con una actitud de vergüenza. Creer que Jesucristo era el Mesías, que era el Señor, después de haber sido crucificado en la cruz, para un judío era locura, para un romano era lo más estúpido que había. Al punto que se han descubierto pinturas en catatumbas donde se ve a un burro o a un caballo crucificado en una cruz.
burlándose de la muerte de Cristo Jesús, diciendo que un burro o un caballo había muerto en lugar de Jesús. Porque era locura. El romano no podía percibir en su doctrina teológica de que Dios amaba al mundo. Porque todos los dioses de la mitología se comían a sus hijos, tenían sexo con todas las mujeres, destruían el mundo a sus caprichos. El judío no puede aceptar que Dios se hiciera humano. Entonces, para un judío aceptar que Cristo era el Mesías era una locura. Y para un romano asistir que Cristo era el Mesías era una locura. Y el pueblo de Cristo estaba en medio de esa locura. Y todo el mundo tenía que aprender a no avergonzarse y decir, yo creo en Jesús por encima de todas las cosas. ¿Me estoy explicando o no? Hace muchos años atrás, hablando con mi padre, me contó acerca de un evento o una actividad que él hizo en Venezuela que se llamaba, si no te das cuenta, yo soy venezolano, un placer a todos, nací en Caracas. Entonces mi padre era superintendente de una organización cristiana muy fuerte en el país y él creó un movimiento que se llamaba Extendiendo el Reino de los Cielos en Venezuela, un nombre muy largo para mi gusto, y estaba en una región, una zona donde era muy fuerte. El predicar esa zona era peligroso, era muy peligroso predicar esa zona, porque podían caerte a golpe, apalearte, podían fracturarte, matarte, lo que fuera. Y entonces parte de esta misión era traer a personas de todo el país en autobuses y hacer evangelismo cuando se evangelizaba en las calles. Hoy en día las personas cuando tú evangelizas piensan que todo el mundo es testigo de Jehová. Entonces, hoy en día a veces uno evangeliza más con café, con cosas, pero en aquella época el salir a las calles y hablar con las personas y casa a casa funcionaba, especialmente en Venezuela. Y entonces ellos movieron muchísimos autobuses y trajeron muchos autobuses a esa región. Y una noche faltaba un autobús por llegar y le dijeron, el autobús parece que se fue por un precipicio. Y era una zona que estaba súper nublada, era una zona montañosa, una zona muy peligrosa, carreteras muy curvadas, guillotinas es lo que parecían esas carreteras, donde si se caía el autobús por ahí todo el mundo se moría. Y me acuerdo que mi padre me contó que él empezó a tener una lucha espiritual, un ataque espiritual, porque decía, Dios mío, ¿cómo es posible? 45 muertos en todas las casas, en casas de Venezuela. 45 familias llorando muertos, padres, madres, hijos llorando que han sido perdidos. Y él iba y salía afuera y estaba la neblina y oraba, Dios mío, por favor, que no se hayan matado. Y si se mataron, Señor, por favor, que no sea esto que está pasando, Dios mío. Y iba y ministrando, y orando. Y era la 1, las 2, las 3, las 4 de la mañana, eso de las 4 o 5 de la mañana. Vio unas lucecitas y venía el autobús subiendo. Y se bajaron las personas y gloria a Dios y comenzó la labor. Esa semana, en ese lugar, un pastor había estado predicando en las calles y había una mujer embarazada de la congregación y la gente agarró a la mujer, la patearon la barriga y le fracturaron la clavícula a la mujer. Y allí estaban ellos predicando. Fundaron muchas iglesias en la zona y la zona se convirtió en un lugar donde el evangelio empezó a crecer. La misión no es fácil. La misión, hay gente que te van a odiar por tu hacer la misión. Hay gente que te van a tratar como loco por tu hacer la misión. Hay personas que van a golpearte, a maltratarte. En los Estados Unidos nadie nos pega por ser cristianos, pero en muchos países nos pegan por ser cristianos. Entonces yo tengo que comprender que yo no me puedo avergonzar del evangelio. Si me matan haciendo la misión, voy para el cielo. Y si me fracturan un pie haciendo la misión, se cura. Y si empiezo a caminar mal de un pie, pues camino mal de un pie y sigo haciendo la misión. Yo no me puedo avergonzar del evangelio porque es poder. ¿Qué? Porque toda potestad le ha sido dada a Jesucristo. Y Él me la ha dado a mí. ¿Por qué? Porque recibí poder cuando el Espíritu Santo vino a mi vida, cuando yo recibí a Jesucristo como mi Salvador. ¿Por qué? Porque yendo a ser discípulos, bautizando en el nombre del Padre y en todas las naciones. Entonces yo no puedo pensar que esta iglesia en 4 paredes es mi misión. Iglesia, yo hoy te pido en el nombre de Jesús que seas un misionero a tu vecindad. Te pido en el nombre de Jesús que seas un misionero en tu escuela, que seas un misionero con tu familia, que seas un misionero en la carnicería, en el mercado. Yo te pido en el nombre de Jesús que no te avergüences de hablar que Cristo Jesús ha hecho una obra increíble en ti. Yo te pido en el nombre de Jesús que comprenda que tú vas por el poder del Espíritu Santo y no con tu propio poder. Yo te pido en el nombre de Jesús de que sí, ven aquí los domingos, pero tú crees que esta es la misión. Esto es solamente 1 hora a la semana que tú vienes aquí. 1 hora nada más.
Esta no es la misión. La misión es lo que tú haces cuando nadie te ve, solamente la persona con que estás hablando. Esa es la misión. Entonces yo quiero invitarte hoy a que tú te propongas, aunque sea una vez a la semana, a alguien le hables con amor, de la manera que Cristo le hablaría a ellos. Que no los veas ni los juzgues por lo que estén haciendo, sino que los veas con los ojos de aquel que nos miró desde la cruz. Entonces, sin importar lo que estaba haciendo, a un pecador a su lado le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso porque has confesado que crees en mí. O sea, yo le estoy invitando a ti a que seas un hipercristiano legalista, matando a todo el mundo a bibrazos. Yo no estoy invitándote. Yo estoy invitando a ti a que camines en la misión de Jesús, que fue a un pozo a tomar agua, vio a una mujer y dijo: hola, ¿cómo estás? Y le predicó. Que vio a un paralítico y le predicó. Que veía a un hombre llamado Pedro, que era un tipo que nadie le paraba, y le predicó. Que veía a un César y cuando estaba, a un rey, perdón, y cuando estaba ante el rey, le predicó. Eso estoy invitándote. Entonces, cuando tú piensas en esto, yo te voy a definir rápidamente todo lo que estoy hablando. Vayamos para ser discípulos a todas las naciones, es lo primero que tengo que hacer, con el poder del Espíritu Santo para testificar que Jesús ha resucitado y que viene de nuevo, sin avergonzarnos, porque este es el Evangelio, que es poder para todo aquel que cree. Y Pablo te dice entonces que no nos avergoncemos del Evangelio. Entonces, cuando tú piensas en esto, yo quiero que comprendamos que un discípulo no se conforma con llevar a la gente a la iglesia. Un discípulo trae el reino de Dios a las personas que están lejos de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Traer el reino de Dios a las personas que están lejos de Dios. Hay otra historia que voy a mencionar rápidamente, que está en Lucas capítulo 10. Es una historia que para mí te refleja lo que es un discípulo realmente. Todo lo que Jesucristo te dice. Dice el versículo 25, he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Versículo 26. Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Versículo 27. Aquel respondiendo, dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 29. Pero él, queriendo justificarse, hablando del intérprete de la ley, el gran teólogo, el que tenía muchos dones, el que todo el mundo lo conocía, que todo el mundo sabía quién era, él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿quién es mi prójimo? Y cuando tú sigues leyendo la historia, Jesucristo le cuenta la historia entonces de un samaritano, de un levita y de un sacerdote. Dice que venían de Jericó bajando a Jerusalén. Y cuando vienen de Jericó a Jerusalén, había un hombre golpeado en el camino que había sido robado y que lo habían dejado moribundo los ladrones. Pasó el levita y cuando lo miró, lo vio que estaba moribundo y dijo: me tengo que ir, no puedo tratar con él, y se fue caminando. Pasó el sacerdote y cuando lo vio dijo: no puedo tocarlo, estoy ocupado, me voy, y lo dejó moribundo. Cuando llegó el samaritano, que era la persona que todo el mundo detestaba culturalmente y que a nadie le gustaba, el samaritano tuvo compasión de él. Se detuvo, vendó sus heridas, las cubrió con vino y después le puso aceite y las cubrió. Lo montó, se lo llevó donde estaba un mesón, un sitio de hospedaje, y le dio una moneda al que era dueño del mesón y le dijo: cuídalo, dale comida, dale todo lo que necesitas. Cuando yo venga, si ha gastado de más, cuando yo venga yo te lo pago de regreso. Eso es un discípulo. Eso es una misión. Lo que ese hombre hizo fue ver la necesidad, fue sentir compasión por la necesidad y fue actuar en la necesidad. Entonces, cuando yo pienso en una misión y yo pienso en lo que Dios me ha llamado, es que yo tengo que sentir compasión y tengo que actuar en base a esa compasión. Mira, yo estoy tan seguro que si yo me muero, yo me voy para el cielo a estar con Dios. Yo no sé cómo explicarte, yo tengo una seguridad tan fuerte en eso. A lo mejor tú no la tienes, yo sí la tengo. Yo tengo una seguridad tan fuerte que si yo me voy para el cielo. Cuando yo veo a una persona, yo empiezo a ver a la persona, yo pienso en eso. Yo me hago la pregunta: ¿tiene él o ella la misma seguridad que yo tengo? Pues yo tengo mi seguridad porque yo tengo una relación con Cristo. Yo quiero que todo el mundo que yo pueda hablarle y que yo pueda ministrarle pueda tener esa seguridad que yo tengo, que es la seguridad de la cruz de Cristo y de la resurrección de la muerte. Entonces, cuando tú piensas en eso, tú tienes que sentir compasión. O sea, yo no puedo predicar el Evangelio para crecer. Yo tengo que predicar como iglesia, yo tengo que predicar el Evangelio porque hay compasión. Yo tengo que predicar el Evangelio porque hay que actuar. Entonces, un discípulo no se conforma con llevar a la gente a la iglesia.
Un discípulo trae el reino de Dios a las personas que están lejos de Dios. El samaritano se movió, aunque estaba moviéndose fuera de lo que sea, él demostró quién era su prójimo, quién era su vecino, y lo hizo con compasión, lo hizo con el poder de Dios. Entonces, 3 lugares a los que Dios nos envía. Lugares donde Dios nos está enviando a yo ir. Número 1, a todas las partes donde vivimos. Yo tengo que ir a todo lugar donde yo vivo. Si Dios me manda para Rusia, ahí yo hago misiones. Si Dios me manda a Rialto, ahí yo hago misiones, hasta que Dios me saque. Si Dios me manda a mí a China, ahí yo hago misiones. Y no tengo que salir, yo puedo hacer misiones en mi vecindad, donde sea. Número 2, en todo lugar donde trabajamos. Pastor, es que yo no tengo la oportunidad de predicarme en el púlpito como usted hace. Señores, esto es 1 hora. Tú tienes la oportunidad de pasar 7 días, 5 días a la semana trabajando con una persona. A veces yo digo de personas que están haciendo ministerio entre escuelas, que quisiera yo hacer lo que tú estás haciendo, pero a mí no me dejan entrar a la escuela, tú sí. Entonces, es comprendible que yo tengo que hacer misiones en todo lugar que yo trabajo, todo lugar que yo tengo la oportunidad de entrar. Y número 3, en todos lugares donde hacemos vida. Empieza a hacer misión en todas partes donde caminas. Empieza a abrir tus ojos. ¿Para qué? Para que veas la necesidad. ¿Para qué? Para que sientas compasión. ¿Para qué? Para que actúes en la misión de Cristo.